Hola a todas y a todos de nuevo. Bueno, hoy quería comentar una técnica test que para mi gusto es de las más polémicas o de las más difíciles de aplicar, no porque sea compleja de entender o no porque sea difícil bueno, de encontrar ejemplos, sino porque normalmente en este tipo de preguntas, cuando las sabemos, no es necesario la aplicación de técnica test. Y cuando aplicamos la técnica test es porque no tenemos absolutamente ni idea, ¿no? Y yo creo que como mejor se entiende esta técnica es pues poniendo un ejemplo y yo lo voy a hacer pues un poco anecdótico, ¿no? Cómo me pasó, cómo lo viví yo y cómo me pasó a mí y luego cómo no me llegué a arrepentir porque fue el año que saqué plaza, ¿no? Y al final la plaza la conseguí, pero sí que es verdad que luego pensándolo fríamente podía haberlo hecho y además me va a servir para comentar otra cosa. Yo estaba a mitad del examen más o menos y me encuentro una pregunta. Empecé a leer y decía, al realizar el transporte aéreo hay que tener en cuenta una serie de factores físicos que pueden influir en la patología del paciente evacuado. El ruido es uno de ellos, la contaminación acústica. ¿Cuál es el nivel de ruido en el interior de una aeronave de transporte sanitario? Yo termino de leer y digo, bueno, voy a ver las opciones. 70-80 decibelios, 80-90, 100-110, 60-70. Y yo dije, vale, de acuerdo. O sea, yo recuerdo que me reí. Terminé de leer, me reí, pero me reí, o sea, los que estaban alrededor me miraron y le puse un asterístico a la pregunta y por supuesto dije, la dejo ahí, me paro y la dejo para solucionarla más adelante. Hay que estar atento para buscar las preguntas que sean las de risa, ¿no? Esto también tenerlo en cuenta cuando enfrentéis el irreal, cuando encontréis preguntas que os descoloquen, preguntas que digáis, ¿esto de dónde coño lo he estudiado? ¿De dónde ha salido? ¿Esto qué es? Pues va a haber, en todos los años hay, a veces hay más, a veces hay menos, entonces va a haber, y cuando venga, intentarlo tomar muy estoicamente, intentarlo tomar con humor, no, que no se atranquen, que no paren el examen, sobre todo si están al principio, un asterisco, la paráis, si queréis responderla en el momento lo hacéis, pero que no os consuman ni la energía ni el tiempo y por supuestísimo, que no os consuman el espíritu de lucha por el examen porque pueden destrozar. Yo me reí, le puse un asterisco y seguí. ¿Qué pasó? Y aquí viene un poco también comentar el tema de cuántas preguntas respondemos, si es necesario responderlas todas, tal. Yo tenía casi todas las preguntas respondidas. Y luego se me vino a la cabeza la regla de técnica test que vamos a ver hoy, pero decidí no hacerlo porque ya tenía la gran mayoría de preguntas contestadas, me dejé muy pocas sin responder y como me pareció la pregunta que iba a dar el cante y efectivamente cuando terminamos el examen y corregimos y tal, fue la que destacó, pues decidí no responderla. Este tipo de preguntas que van a dar cante y van a dar polémica, yo decidí no responderla porque así ni me preocupaba de que se impugnase, de qué tal, decidí no responderla porque pues, bueno, fue mi criterio y así lo hice. ¿Cuál hubiera estado bien? Nos está preguntando sobre valores normales. Hay que ver dos tipos de preguntas de números. Imaginemos que no tenemos ni idea, ¿vale? De la pregunta. Cuando nos pregunta por valores, ¿de acuerdo? Normales, lo que hay dentro, lo que te va a encontrar normalmente, qué valor vamos a encontrar tal, nos estamos preguntando por cosas de normalidad. ¿De acuerdo? La gran mayoría de estas preguntas siempre nos preguntan por valores de normalidad. Entonces hay que imaginarse las respuestas como un sándwich. ¿De acuerdo? El examinador nos quiere ocultar la pregunta real y va a hacer un sándwich. Va a meter la chicha dentro, ¿vale? Y luego por encima le va a poner las rebanadas de pan y va a intentar ocultar lo que hay dentro. Nosotros lo único que tenemos que hacer cuando nos encontremos este tipo de preguntas es coger la barra de arriba, coger la barra de abajo, quitarla y nos quedamos con lo de dentro. ¿Qué quiero decir? Como nos está intentando ocultar la normalidad, ¿de acuerdo? Va a camuflarla con una cifra muy alta, con una cifra muy baja y normalmente en las intermedias, en las camufladas, es donde está la respuesta correcta. Si hubiera sido un poco más atrevido, si hubiera tenido un poco más de iniciativa, hubiera quitado el 60-70 decibelios y hubiera quitado el 100-110 decibelios
y solamente por necesidad, por imperiosa necesidad de la ley del 50%, hubiera respondido la 1 o la 2, ¿de acuerdo? En este caso, pues sabemos que nos tiramos a la piscina y nos hubiéramos beneficiado a largo plazo y hubiera sido la opción número 2, 80-90 decibelios. La opción número 3, 80-90 decibelios. ¿De acuerdo? Por ejemplo, vamos a poner otro ejemplo. Este con 3 opciones solamente. Indica la necesidad diaria de líquido intravenoso de mantenimiento Ana, una niña de 3 años de 14 kilos de peso que está ingresada con dieta absoluta para la realización de una prueba diagnóstica. Nos dan 1000, 1200, 1400 mililitros al día, o todas las respuestas son falsas. ¿De acuerdo? O sea, muy raro es, esto ya lo hemos visto, que habiendo que nos esté preguntando la verdadera y vayan a quitar o vaya a desvalidar todas las opciones, y dentro de las que tenemos nos está una cifra muy alta o más alta, que es 1400, la 1, que es una cifra baja, y dentro del PAN, dentro de las opciones, nos da la 2, que son 2200 mililitros al día. Y luego, por otro lado, esto es importante que también lo tengáis en claro, que no sé si queda claro, cuando nos pregunte por extremos. Si nos pregunta por extremos cuál es la cifra máxima cuál es la cifra mínima cuando nos está preguntando por máximos y mínimos, hay que quedarse con el PAN, ¿de acuerdo? Los extremos normalmente, cuando nos pregunta por cosas máximas, por la mínima, por el más pequeño, normalmente siempre lo del medio es lo que intenta liarnos, ¿de acuerdo? Siempre que nos pregunte por extremos, nos vamos a por el PAN. Siempre que nos pregunte por la normalidad, nos quedamos con lo del medio del sándwich, con la chicha del bocadillo, y lo otro lo descartamos. ¿De acuerdo? Es un poco complicada esta técnica test, sobre todo porque nos da un poco de miedo atrevernos a contestarlas, pero es fundamental porque seguro que una pregunta de cifras cae este ir. ¿De acuerdo? Intentad aplicarlo en los simulacros y a ver si por lo menos os da resultado y por lo menos que os ayude a descartar, que al final, como siempre, es lo más importante. Muchísimo ánimo y un saludo.